Grupo Informativo. Bienvenidos a nuestro tercer episodio de Gracias por Invitar. Yo soy Gaby Andonegui y cada miércoles vamos a tener a un invitado especial para que nos hable de su vida y su trayectoria en el ámbito social, político o empresario. Hoy tenemos como invitado a Víctor Duana, quien es el dueño de Andador 58, también Comedor 227, La Pasadita y presidente de Jóvenes Empresarios Canirac. También no olviden que pueden sintonizarnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok como GPI Querétaro. Víctor, un gustazo tenerte aquí en Gracias por Invitar. Queremos saber un poco más de ti, así que cuéntame, ¿quién es Víctor? Víctor es un joven de 27 años que estudió en la licenciatura Anáhuac en negocios internacionales. Es una persona intensa, una persona que le gusta trabajar mucho, una persona que lucha por sus sueños y sí. Y sí. Oye, ¿a qué edad empezaste a trabajar? ¿Qué crees? Tuve la fortuna de pertenecer en todo mi círculo familiar. Era antes comerciante, o sea, ahorita se le dice comerciante, después empresario, y se está diciendo como emprendedores, ¿no? Entonces, todo mi núcleo familiar fue comerciante, fue empresario. Entonces, como que de chiquito nos metieron el chip de poner un propio negocio, ¿no? Entonces, iba a la escuela y en vez de decir, va a la escuela para que encuentres un trabajo, voy a la escuela para que puedas emprender un negocio. Entonces, de chiquito, gracias a mis papás, nos dieron la oportunidad de abrir nuestro propio negocio a mí y a mis hermanos, a mis 15 años. ¿Todos juntos en un mismo negocio? Todos juntos en un negocio, como un negocio familiar. Okay. Y, por ejemplo, ahí tuve la oportunidad igual de ver y darme cuenta de muchas cosas a quizá una edad muy temprana, ¿no? O sea, o quizá una edad que mis amigos en su momento no lo hacían. Entonces, hace rato me estaba poniendo a pensar qué es lo que lo había aprendido en cada negocio y cada etapa de mi vida que ha pasado, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera fue el aprender y dar como una introducción a lo que es un negocio como tal y un negocio familiar, porque son dos cosas distintas. Entonces, bueno, el primero me enseñó el valor de la responsabilidad en los negocios, la venta, la atención al cliente, las responsabilidades que tiene un negocio como tal, el pagar nómina, el pagar gastos, el tener gastos fijos, gastos variables y al final de cuentas darse cuenta como dueño de un negocio que eres el último que cobra. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer para que obviamente un negocio sea rentable? ¿Y te gustó? Pues sí, es algo que siempre me ha encantado, es algo que, por ejemplo, el de desarrollar un proyecto desde cero es algo que me apasiona, es algo que hasta cierto punto es obsesivo en mí. Me gusta, o sea, vivo para el proyecto, sueño y duermo pensando en él. ¿Podrías decir que es tan adictivo que por eso hiciste un grupo llamado Grupo Andador? Pues, o sea, quizá me obsesioné un poco con el tema del trabajo y se dio en muchas circunstancias. No pensé que en poco tiempo ya existieran 3 negocios, por ejemplo, que estuviera una plantilla de 20 personas, pero como que las cosas se van dando. O sea, como que al final de cuentas la vida te va llevando por muchas vueltas y obviamente no me esperaba esto, ni siquiera me esperaba estar en el mundo restaurantero. Y como que la vida da muchas vueltas y te va encaminando a lo que en realidad puede ser bueno, lo que te gusta hacer. ¿Y te gusta hacer comidas también? ¿Qué crees? Algo muy chistoso, porque yo al principio no era fan del restaurante. Okay. La comida en su momento, mi familia tuvo un restaurante y veí que era un gremio o era un nicho demasiado demandante. O sea, era un negocio que te demanda mucho tiempo. Entonces dije, no, en la vida voy a tener un restaurante. Entonces empecé poniendo una cafetería que era simplemente bebidas. Y lo que sí me apasionó, pero fue el café. Entonces, vaya, para mí lo que me apasionó era el café, pero pues una cosa u otra terminé teniendo un restaurante y ahorita pues ya tenemos 3. Primero, Andador 58 es una cafetería. Primero era Punto y Coma, que era una cafetería. Andador 58 era un corredor gastronómico, donde era un clúster gastronómico donde habían módulos que se rentaban y eran 4 diferentes módulos con 4 diferentes tipos de comida y la gente o los clientes escogían qué tipo de comida, tanto healthy como un poquito más gordito, como tacos o café. ¿Qué fue lo que te llevó a decir como, ¿sabes qué? Nada más que todo se convierta en uno solo. Pues fue varias cosas.
por ejemplo, una decisión muy buena, lo que me llegó a decidir quedarme con todo fue que quizá mucha gente no le ponía la dedicación que a mí me hubiera gustado que se la pusieran a sus negocios. Porque al final de cuentas, cada uno tenía su negocio y a pesar de que se rentaba, quizá ya no tenía injerencia en ese local, ¿sabes? Entonces, el hecho que la gente yo viera que no le pudiera el énfasis o la importancia como tal de ese negocio y que a mí me afectara externamente, pues como que me di cuenta de que no, pues yo creo que no tengo que agarrar para poder controlar ese tipo de variables. Y ya. ¿Cómo les dijiste adiós? Pues fue un tema, pero sí se fue. Sí se logró. Oye, pero ¿cómo fue que llegaste a ser presidente? Pues mira, fue por medio de una invitación. ¿Trabajabas antes ahí, me imagino? ¿En dónde? En Canirac. No, yo no conocía Canirac. Okay. Fue por medio de una invitación. En ese entonces el presidente que me dijo, fue el andador y todo lo conocí y me dijo, oye, ahí necesitamos un puesto o una persona que se encargue que lidere el puesto de Jóvenes Canirac. Al final de cuentas, lo que es Jóvenes Canirac o mi chamba como presidente como Jóvenes Canirac es ser un poco el vocero de los jóvenes y ver las necesidades y poder transmitirlas a las personas indicadas para poder hacer ese cambio, ¿sabes? Como que identificar los temas que podían cambiar o las necesidades que tienen los jóvenes que al emprender, que son, o sea, de por sí, ahorita es complicado y ser joven es todavía más complicado. Entonces, encontrar un poco las necesidades que tienen los jóvenes, tratar de apoyarlos, comunicar a la gente que tenga que ser comunicada y obviamente apoyarlos en todo lo que se pueda. ¿Jóvenes desde qué edad? Desde 18 a 29 años. Ok. Y, por ejemplo, me imagino que obviamente para ser parte de que les brinden ayuda tienes que tener un comercio o ustedes les ayudan con la idea o cómo. Sí, cómo a ver, funciona? sí, o sea, aparte, sí tiene que ser una licencia de funcionamiento, es uno de los requisitos. Y al tener una licencia de funcionamiento, eso obviamente tiene que tener un negocio funcionando. Y dentro de Canirac hay cursos, hay capacitaciones. Por ejemplo, uno de mis proyectos con Canirac fue como introducir a todos los jóvenes a todo el tema laboral, ¿no? O sea, como darles un empujoncito a un poco lo que es la realidad de tener un negocio. Entonces, una de las pláticas que se dio, que para mí fue muy importante, es tener todos los pilares de contratos, por ejemplo, en temas de contratos laborales, como nuevo empresario, para tener una estructura legal bien, correcta, ¿sabes? Porque es muy importante tener a todos los trabajadores con un buen contrato, con buenas prestaciones, todo eso. Entonces, para mí era muy importante que como joven aprendieras que desde un inicio, pues obviamente tiene que estar todo en regla, legalmente, todo lo que necesita hacer, por ejemplo, contratos, todo eso, que lo tuvieran bien estructurado para que el día de mañana no sea un dolor de cabeza. Ok. Dijiste que estudiaste Relaciones Internacionales. Negocios internacionales. Negocios internacionales. Justo te iba a hacer la pregunta de ¿por qué relaciones y no negocios? Ajá. Pero omitamos esa pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta? Me encanta, o sea, a ver, en tema, por ejemplo, de trabajo, me encanta todo el tema de la cafetería, todo el tema del desarrollo de café, probar nuevo café, ir a lugares, cafeterías, conocer nuevas cosas, es algo que me apasiona. Y tema personal, el tema de estar con gente que quiero, mis amigos, familias, papás, es algo que en realidad disfruto. ¿Ellos te motivan? Sí. ¿O tú te motivas? No, a ver, ellos son pilares, o sea, es un pilar tan importante en todo lo que se ha logrado. Obviamente en la familia es muy importante, mis hermanos, mi papá y mi mamá, sí son un pilar. A veces me regañan, sí me jalan las orejas, pero normalmente sí me empujan y me van guiando como que al camino, ¿sabes? O sea, como que cuando ven que quizás estoy haciendo algo malo, que no es por ahí, pues sí es como un jaloncito de, bueno, ¿por qué no intentas este lado? Quizá te puedes ahorrar ciertos errores, ¿no? Pues sí, pues es mejor para ti, vaya. ¿Y algo que te estrese? O sea, tienes 3 negocios y pues también presidente, pues me imagino que has de tener un buen de cosas y a veces quieres llorar, ¿no? No, literal. A ver, sí y no. La verdad es que parte de lidiar, por ejemplo, de tener unos negocios, que llegas inclusive a como que todos los problemas
llega un punto que ya los problemas ya como que se te resbalan y ya ves cómo solucionarlo más que cómo preocuparte. ¿Sí me explico? O sea, antes de que llegue a pasar algo es como ya debes de estar pensando cómo solucionarlo y cómo evitar al futuro ese mismo problema. ¿Cómo le hago? Pues ni siquiera a veces yo tengo idea cómo le hago. Yo creo que había circunstancias que ni siquiera yo sé cómo salgo de las cosas, pero quizás es un poco de la vida lo que me ha enseñado de nunca darse por vencido, siempre luchar por lo que quiero, siempre intentar ser mejor persona y ayudar a las demás personas. Y obviamente ahí es cuando entra la familia, los amigos que llegan a impulsarte, te dan el empujoncito de, güey, tú puedes. Entonces, bueno, te alienta a seguir intentándolo. Lo peor que te haya pasado, que has dicho, híjoles. ¿En qué? La regué, o sea, ya sea en algo del negocio o en algo de la Canirac, pero que o sea, hayas pasado algunos o la hayas de verdad regado que dices, híjoles. Pues a ver, algo que momentos muy duros que me marcaron mucho igual fue, por ejemplo, al inicio del proyecto del andador. Que por X o Y causas no se abría o no daban los permisos necesarios para abrir, a pesar de que teníamos todo en regla y todo, me pusieron muchas limitantes para abrir ese negocio. Entonces, yo siempre he dicho que para bien o para mal hay mucho mejor en gobierno, pero que no es posible que el gobierno sea la principal barrera de un emprendimiento. Entonces, una de las cosas que yo creo que hay mucha oportunidad de hacer es que el gobierno sea el aliado de un emprendedor, no una barrera. ¿Sí me explico? Uh-huh. Eso es yo creo que uno de los más duros que tuve, que pusieron muchas trabas para poder abrir mi primer negocio, tan ilusionado que estaba. Fueron muchas trabas, pero al final de cuentas yo creo que la persistencia, la dedicación que se metió, logró para que se pudiera abrir. Pero sí fue un tema muy complicado porque fue como un año sin abrir y teniendo obviamente gastos, todo eso. ¿Fue en el 2020? Fue en el 2020, creo que sí. ¿Y con la pandemia? ¿Qué crees? Es una pregunta que sí me han hecho, que me dice, oye, ¿cómo te fue con la pandemia? Y yo lo que respondo es que yo abrí en pandemia. Entonces, cuando me dicen, oye, ¿cómo te fue? Pues es que no sé cómo era antes. Ajá, okay. Solo sé que sí, obviamente soy muy agradecido, porque desde día uno a la gente le ha gustado mucho el proyecto. Entonces, sí ha sido complicado, no te lo voy a negar, porque sí abrí en pandemia, abrí bajo una restricción nacional, inclusive hasta mundial. Pero lo que ayudó mucho fue que fue un lugar abierto, un lugar con muchas terrazas, y que, por ejemplo, mucha gente ya quería salir, lo primero que quería salir a un café. ¿Sí me explico? A un lugar bonito, un lugar que sea agradable, un lugar que no estuviera cerrado. Entonces, en el andador, pues contamos con áreas abiertas y en sí no es cerrado. Y tiene muy buen café o comida. Entonces, ayudó para que fuera un lugar o un spot para que la gente fuera a platicar o salirse de su casa, después de estar encerrado tanto tiempo. Y ahora sí que durante la pandemia y ahorita, bueno, seguimos en pandemia, pero ya no cuenta tanto como pandemia. ¿Cómo se ha mejorado el negocio? Sí, claro, sí ha habido mejoría. Obviamente igual hay mucha más competencia que antes. Pero bueno, la competencia no es mala y te obliga a ser mejor. Entonces, bueno, es un impulso que igual traigo, ¿no? Ser un poco competitivo. Entonces, pues sí, o sea, a ver, sí ha habido mejoría. Obviamente hemos tratado y hemos luchado día con día de ir mejorando. Pero sí, o sea, vaya, días buenos, días malos, pero al final cuentas bien. Okay. El último proyecto, o sea, el más reciente es Comedor 227. Ajá. ¿Cómo surgió esa idea? Pues surgió de una locura. Surgió en un momento de mi loquez. Un momento de donde vi un lugar es un lugar cercano enfrente del TEC de Monterrey, de la escuela. Una ubicación pues, estratégicamente para mí muy buena, donde le vi un potencial muy grande al estar el TEC de Monterrey, Telmex y varias empresas ahí. Entonces vi una oportunidad para ofrecer un servicio de comida económica e industrial. Entonces, pues en su momento me gustó, me aloqué y se metió una oferta y pues aceptó. Y pues ya no había vuelta atrás, así que tenía que hacer ese proyecto. Ese proyecto se hizo en un mes, literal. Súper rápido. Sí, entonces, pues bueno, pues sí fue un poco atrevido y yo diría que muy arriesgado,
pero ya no había vuelta atrás, ¿sabes? Ya una vez que había dicho que sí, pues bueno, ya no había vuelta atrás y era el cómo hacerlo en vez de cómo no hacerlo. Entonces buscó todas las formas posibles para poder, pues sí, aperturar y obviamente empezar otro proyecto y gracias a Dios ahí va. Ofrecen menús, ¿no? Sí, son menús del día igual. Ok. Fíjate que sí he ido ahí también a veces. O sea, no, ¿Ah, sí? no he ido al comedor 227, pero sí he ido a los que están ahí. Sí. Hay competencia, ¿eh? Y sí, pero a ver, la competencia no es mala. A ver, al final de cuentas lo que le hace la competencia es que te hace un lugar o un nicho para que la gente vaya a Sí, comer. para que aparte se fijan un buen en ti. Yo también, cuando voy, sí me he fijado como digo, ok, ¿en cuál entro? Y sí, son muy buenos los menús, ¿eh? Voy a ir a probar el tuyo a ver qué tal. Conste. Oye, hablando de los menús, ¿cómo surgieron? Pues a ver, por lo mismo en la necesidad que estaba viendo y que vi que había muchas cocinas económicas ahí, pues bueno, quise hacer algo diferente fuera de lo común de las otras cocinas. Entonces, bueno, se hizo un proyecto totalmente, pues sí, pues diferente, y se propuso hacer un menú competitivo, a un precio competitivo, teniendo una mejor calidad que la competencia, teniendo un lugar más agradable con la competencia, o bueno, mínimo a mi parecer, y ofreciendo un poco lo que la gente estaba buscando en esa zona. Entonces, pues sí, se diseñó con el chef un menú para que la gente para que pueda ser atractivo. ¿En un mes conseguiste? Ajá, sí, ya tenía gente, pero sí. Ah, ok. Pero sí fue un tema, porque obviamente tuve que contratar más gente de eso. Pero sí, como que se diseñó el menú específicamente para esa zona, para estudiantes, para gente godines, que pudieran comer día a día a un precio súper accesible. Ok, ¿y por qué 227? Es como una tendencia que traemos yo y mi socia, que es guiarnos por el número de la casa. Entonces, por ejemplo, por eso Andador 58 se llama 58, porque es la casa 58. Entonces, Comedor 227 se hizo a raíz como que de la misma casa que es 227 ahí. Entonces, como que queremos traer un mismo, pues no sé cómo se puede decir, como una misma idea de poner nombre en la casa, en todos los negocios. ¿Y la posadita? Es que no tiene número. Ah, ok, ahí sí dije. Y es porque está de pasadita, pero se llama La Pasadita. Ajá. Oye, ahí sí, la verdad no lo conozco. Pues ahí? es igual muy similar. Es comida un poco más nutritiva por el otro nicho, porque estás en un parque, porque la gente viene a correr, viene a caminar. Entonces aquí metimos, por ejemplo, tenemos una política de no papas. Entonces, por ejemplo, no metimos papas, metemos fruta, metemos un poco de desayunos más saludables, comida más saludable. Pero al final de cuentas igual a un precio competitivo para que la gente aquí igual lo pueda comprar. Oye, ¿cómo es un día contigo? Muy variado, yo creo. ¿Te vas a los 3 negocios o...? Sí, a veces sí trato de ir a los negocios. Pues yo creo que te divertirías mucho. Me encantaría. No, a ver, pues hay días buenos, hay días malos. ¿Cómo? A ver, me despierto, siempre he sido mañanero, siempre he sido madrugador. ¿A qué hora? Pues normalmente me suelo 6:30, 7. 6:30. Sí. Y sí, pero no sé toda la vida. Y es más, yo soy de las personas que digo que si te despiertas más, como que ya estás desperdiciando el día, ¿sabes? Entonces, siempre he sido un poco madrugador. Normalmente me despierto, intento hacer un poco de ejercicio cuando se puede. Y ya checo los pendientes que se tiene que hacer. Y pues voy, pues a los negocios, lo que se ofrezca. Y un poco en el tema de planeación, qué es lo que viene, ¿no? A ver, hacemos estrategias para ver qué es lo que podemos mejorar, qué podemos cambiar, qué podemos implementar. Diseñamos cosas nuevas. Mucho de mi tiempo igual es hablar con la gente qué más podemos ofrecer, ¿sabes? ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué otro cambio podemos hacer para que igual pueda ser un mismo diferenciador en cada uno de ellos? ¿Cuál sientes que es el diferenciador ¿De qué? De Andador 58. El lugar, bueno, principalmente la gente que trabaja ahí. Yo creo que los creadores que están ahí lo hacen muy ameno y lo hace estar muy a gusto y que te sientas literal como en casa. Después la comida, yo creo que tenemos muy buena comida. Bueno, no creo, estoy seguro que tenemos la mejor comida de la zona. Y el café es un café de especialidad, es un café de especialidad, es una selección de los mejores granos de café que hay en todo México. Entonces me atrevo a decirte que el mejor café de todo Querétaro. ¿Sí? Sí. Ya lo probé. confirmo dato. Algo que más me gusta, bueno, de tu cafetería, la primera vez que fui, yo soy catadora de taro.
Ajá. O sea, a mí me encanta el taro, es mi pasión. He ido a muchísimas cafeterías y no en todas las sirven bien. Sí. Y, o sea, un día estaba platicando con un amigo y me dijo como, ay, oye, te invito a una cafetería que está por donde vivo. Ajá. Y ya fuimos a Álamos y pues tomé taro, obviamente, y la verdad es que muy bueno, ¿eh? Pues no tan bueno entonces porque no volviste a regresar. No, pero sí, a ver, las cosas que manejamos ahí la verdad que son bastante ricas. Y y el taro, a ver, el taro, aunque no lo crea, es de los más vendidos. A mí no me gusta tanto porque se me hace muy dulce. Pero es de los más vendidos, sí. Es lo que la gente más escoge. Es muy bueno. Al otro, pero el café, bueno. Bueno, ya puedo hacer café. Ya lo probé, está muy Vuelve a muy probarlo. Bueno, Ajá. quiero que en 3 palabras me digas quién es Víctor. Difícil, ¿no? Sí, difícil. ¿Quién es Víctor? Víctor yo creo que es una persona... es que no sé. Creo que me considero muy noble, eso sí. Me considero que veo mucho por las personas. A veces yo creo que hasta de más. Y me dejo un poco a mí al final. Me considero una persona que lucha por lo que quiere, que no le gusta quedarse con el hubiera. Yo tengo la política de no hubiera. O sea, no me gusta quedarme que hubiera hecho esto o hubiera hecho aquello, ¿no? Y yo creo que ambicioso. Sí, ambicioso. ¿Consideras que ya cumpliste todas tus metas o todavía te faltan? No, yo creo que apenas voy empezando. ¿Apenas vas empezando? Uy, sí. El grupo andador va a estar gigante entonces. Pues espérense unos años. Muchísimas gracias, Víctor, por acompañarnos aquí. Gracias por invitar. No, hombre, gracias a ustedes por la invitación. Ahora sí, amigos, ya para finalizar, no olviden seguir a Andador58 en Instagram y recuerden que siempre hay promociones como los martes de 2x1 en lates. Muchas gracias. Y bueno, pueden seguir como Víctor Dona 3. Los invito a todos los jóvenes emprendedores que tengan un restaurante o que tengan inquietud de abrir uno, escríbanme y con mucho gusto los apoyaré. Muchas gracias a todos por vernos, sintonizarnos. Recuerden que estamos en las redes sociales como GPI Querétaro en Facebook, Instagram y TikTok.